En algún punto de la infancia, entre los 8 y los 10 años, viví con mucho miedo. No sé cómo se llama lo que tuve, no recuerdo ningún evento que pudiera originarlo, pero sí recuerdo el miedo. Y también recuerdo que para mí el miedo y la noche eran prácticamente lo mismo. Cuando empezaba a oscurecer, el ánimo se me iba agriando y por las noches pasaba horas sin dormir, mirando la oscuridad. Algunas madrugadas, avergonzado, me aparecía en el cuarto de mis papás y les pedía que me dejaran dormir en su cama, algo que ya no debía hacer un niño grande como yo. Que el miedo y el insomnio ocurrieran por las noches limitaba la posibilidad de conversar con mis papás sobre lo que me estaba pasando. Y era mejor porque no había nada que decir. En el fondo, sabía que la razón de ese miedo era la muerte. Si hablaba con mis papás, ellos me darían explicaciones, y yo no quería explicaciones. Solo quería escuchar que no era verdad que nos íbamos a morir. Sin embargo, esa era la verdad y yo ya lo sabía. Mis papás se morirían, mis hermanos y yo nos moriríamos también, y mis compañeros del colegio, y mis tías, y mis abuelas, y todos los recién nacidos del mundo. ¿Cómo se le explica la muerte a un niño? O más bien, ¿cómo se consuela a un niño que acaba de descubrir que la muerte es inevitable e irreversible? ¿Alcanza con la fe? ¿Ayudan las ficciones? ¿Cómo se duerme a un niño asustado que acaba de abrir los ojos? Me gustaría decirte que tengo respuesta para alguna de estas preguntas, pero no es verdad. Hoy solo hay preguntas. Bienvenida, bienvenido. Soy Miguel Flores Montúfar y esto es Nota al Margen, un podcast hecho de apuntes dispersos. 1. Todo empezó, yo creo, porque no podía dormir. Nunca he podido dormir. Cuando mis papás nos mandaban a acostarnos, mis hermanos y yo apagábamos la luz y empezábamos a hablar bajito. De pronto sus respuestas se iban haciendo cada vez más espaciadas hasta que dejaban de contestar y me quedaba hablando solo. Un rato largo después, mis papás apagaban el televisor de su cuarto y también se dormían. No se escuchaba nada en la casa y luego nada tampoco en el barrio, salvo a lo lejos algún ladrido. Estaba solo en el mundo. En los días buenos usaba ese tiempo para imaginar cosas. Cómo sería si pudiera volar, por ejemplo, o si fuera invisible, que son los dos únicos superpoderes que me habría gustado tener. En los días malos, en cambio, me enredaba en un razonamiento sombrío. No creo que a esa edad hubiera podido articular ninguna idea sobre este tema, y eso explica en parte que no lo comentara con nadie. Pero ahora, tratando de reconstruir mi propia lógica, creo que era más o menos así. Veamos, pensaba. Supongamos que muero. Posibilidad 1. Dios existe. Entonces, cuando muera, Dios juzgará mis acciones y me mandará al cielo o al infierno. Supongamos que me manda al cielo. ¿Qué haría allí? ¿Podré ver qué hacen mi familia y mis amigos en la tierra? ¿Con quiénes podré conversar? Para entonces, dicho entre paréntesis, nadie cercano a mí había muerto todavía, de modo que no creo haberme preguntado si me encontraría a alguien del otro lado. Cuando muera, Dios también puede mandarme al infierno, pero tampoco entiendo muy bien el infierno. Solo sé que es rojo y hay fuego y hace calor, y que allí están los malos. El infierno parece macabro, pero no me da tanto miedo como la otra alternativa. Posibilidad 2. Dios no existe. ¿Qué ocurriría si muero? Nada. No ocurriría nada. Mi cuerpo sería enterrado y yo, esto que soy yo, el que está pensando ahorita, ¿a dónde se iría? Me imagino a mí mismo sin cuerpo, rodeado de oscuridad, con pequeñas lucecitas que brillan a lo lejos. El universo. Allí estaría yo si muero, en medio de la nada. Pero, a ver, si Dios no existe, no hay nada después de la muerte. Entonces, ¿quién estaría pensando en todo esto si yo tampoco existo? ¿Quién se quedaría solo en el universo? Nadie, porque no habría nada, no sería nada. Esto que soy, esto que está pensando, también desaparecería. ¿Quién va a ver el mundo si no estoy yo? Y pienso, entre los 8 y los 10 años, algo parecido a esta conclusión. Mirar la nada eternamente es mejor que no estar allí para mirarla. Porque si no, ¿qué sentido tiene todo esto? No debí pensarlo así con estas palabras, pero eso era lo que sentía, que el infierno no podía ser el castigo eterno, porque al menos era eterno, que el verdadero castigo era la nada, y peor todavía, la nada sin mí. 2. Como todas estas ideas se me ocurrían en la noche, empecé a tenerle miedo a la noche. Recuerdo estar en una reunión en casa de mi abuela materna, riéndome de algo que habían dicho mis tíos, y sentir de pronto, en medio de la risa, que ya oscurecía.
que entonces mamá nos llevaría a casa y otra vez caería la noche. Me seguía riendo, pero estaba congelado por dentro. De ese temor he conservado, ya adulto, un resabio que reaparece sobre todo en las tardes de los domingos. No es una sensación inusual, y es probable que tú también la hayas experimentado. En El pez en el agua cuenta Vargas Llosa sobre sus tardes de domingo, luego del día y medio de libertad y antes de encerrarse nuevamente en el Colegio Militar Leoncio Prado. Cuando comenzaba a caer la noche del domingo e iba acercándose la hora de cambiar las ropas del civil por el uniforme para volver al internado, todo comenzaba a malograrse. La película se volvía fea, el partido soso, las casas, los parques y el cielo se entristecían. Surgía un difuso malestar en el cuerpo, a esos años de vuelo odio al atardecer y la noche del domingo. ¿Es solamente eso? Yo no tuve una experiencia traumática en la escuela e igual odiaba las tardes de los domingos. Más adelante pensé que se debía al inicio de la semana laboral, que tenía sentido, o al bajón anímico de las resacas, que también tenía sentido, pero la sensación me ha perseguido igual, aun cuando estaba desempleado, aun cuando no tenía resaca. Algo pasa con la tarde del domingo que nos conecta con una tristeza inexplicable, que va más allá de la miseria de los lunes. Es fácil pensar que nos sentimos así por la ansiedad, porque nos esperan pendientes en la oficina o porque no hicimos una tarea para el colegio, y en parte puede ser por eso. Pero ahora que lo pienso, quizás se trate de algo menos circunstancial y más profundo, algo como el remanente del niño que fuimos, que se resiste a esto que le estamos haciendo, desde tan pronto y por tanto tiempo, uniformándolo, imponiéndole horarios, llenándolo de angustia. Uno de los versos favoritos de Paul Auster es este de George Oppen, que dice refiriéndose a la vejez: qué extraño que a un niño le pase una cosa así. 3. Entre los 8 y los 10 años empecé a escuchar las conversaciones de los mayores. A pesar de algunas cosas dichas en clave, podía enterarme de los problemas familiares, la falta de dinero, las peleas, las enfermedades. Mi vanidad de niño grande se sentía halagada por ser parte del mundo de los adultos, pero algo dentro de mí quería preservarme de él. En Los Blues de Sonny, el relato de James Baldwin, hay una escena que describe perfectamente esa sensación de angustia frente a la adultez y la noche. En el relato el narrador comenta la sobremesa de una tarde de domingo, qué casualidad. Los niños juegan, los adultos hablan. Un adulto acaricia distraídamente la cabeza de un niño mientras anochece. El silencio, la negrura en aumento y la negrura en los rostros asusta al niño oscuramente. Confía en que nunca se detendrá, nunca morirá. La mano que le acaricia la cabeza. Espera que nunca llegue el tiempo cuando los viejos no estén sentados por la sala, hablando de dónde han venido, qué han visto y qué sucedió con ellos y con sus familiares. Pero algo profundo y vigilante que hay en el niño sabe que esto habrá de terminar. Está ya terminando. En un momento alguien se pondrá de pie y encenderá la luz. Entonces los mayores recordarán a los niños y ya no hablarán ese día. Y cuando la luz llene el cuarto, el niño estará lleno de oscuridad. Sabe que a cada momento en que esto sucede, él se ha acercado un poco más a esa oscuridad del exterior. Esa oscuridad del exterior es de lo que han estado hablando los mayores. Es de dónde han venido. Es lo que soportan. El niño sabe que ya no hablarán, porque si él sabe demasiado sobre lo que ocurrió con ellos, sabrá demasiado, y demasiado pronto lo que sucederá con él. ¡4! Cuando les pedía a mis papás que me dejaran dormir con ellos a los 8 o 9 años, era consciente de que eso no estaba bien, que era algo que no correspondía a un niño de mi edad. Sentía que estaba retrocediendo, pero ¿a dónde? Quizás a algún punto anterior bastante borroso en el que dormir con mis papás era comprensible. ¿Y qué me asustaba entonces, cuando era más niño todavía? Hace poco mi cuñada me contó que la China, mi sobrina de 4 años, cambia diariamente los cubos con números del calendario que está en la sala. Una noche cuando ya estaban acostadas, la China le dijo a su mamá:
Nos olvidamos de cambiar los números. Su mamá, consciente de que la pequeña está muy aferrada a sus hábitos, le dijo que bueno, si querían los podían cambiar en ese momento. No, le dijo mi sobrina, porque ya es de noche, tiene que ser de día. Bueno, hija, los cambiamos mañana entonces. No, insistió mi sobrina, porque mañana ya es otro día. Los números no pueden cambiarse hoy porque solo se cambian de día y ya es de noche. Y tampoco pueden cambiarse mañana porque mañana ya es otro día. La china mira angustiada a su mamá esperando una salida para algo que no tiene salida, porque mi cuñada es una mamá estupenda, pero no puede retroceder el tiempo. A eso que ahora asusta a mi sobrina es a lo que yo le temía de pequeño, a lo irreversible. Más temprano que tarde descubrimos cuál es el hecho más irreversible de todos, y entonces no faltará mucho para que comprendamos que, sin importar lo que hagamos, también nos sucederá a nosotros. (5) Cuando era niño pensaba que algunas cosas solo las comprendería con la llegada de la adultez. Incluso no me importaba demasiado comprender, sino simplemente que me sucedieran, que me gustaran las cosas amargas como el café o la cerveza, por ejemplo, o que pudiera ver las noticias sin asustarme. De todas las cosas de adultos, la más enigmática para mí era, sin duda, la familiaridad con la muerte y con los muertos. Los mayores hablaban de sus parientes muertos mientras tomaban el lonche como si no pasara nada, visitaban a sus enfermos, iban a los velorios, rezaban en las misas. Claro que lloraban y se ponían tristes, pero allí estaban, viviendo todavía, sin quedarse tiesos de miedo. Notaba en ellos el dolor, pero no el espanto, y pensaba que yo mismo entraría en esa dinámica sin darme cuenta, como parte de mi evolución natural, y un día diría, ajá, ya veo la muerte como la veo un adulto. Bueno, tengo 31 años y es cierto que me siento a la mesa y puedo hablar de mis muertos durante el lonche, y voy a los velorios y rezo en las misas, pero de perder el miedo nada. Ya soy adulto y todavía estoy esperando. (6) Aquí quisiera detenerme un momento. Una cosa es hacer interpretaciones antojadizas sobre mi vida, al fin y al cabo es mi propia vida, y otra muy distinta es creer que esas interpretaciones aplican para alguien que no sea yo. He hablado aquí sobre mi propio miedo infantil a la muerte y ahora hablaré sobre cómo intento, más que aceptarla, darle sentido. Pero no puedo hacer eso, hablar de la muerte, sin tener en cuenta que la muerte ha sido el tema central de nuestras vidas en el último año. El desempleo, la pobreza, la quiebra del negocio propio, la imposibilidad de visitar a familiares y amigos, las secuelas físicas y emocionales son todas consecuencias de lo que tuvimos que hacer para evitar a la muerte, y a pesar de todo, en innumerables casos, igual llegó. Que en tan poco tiempo haya muerto tanta gente produce la impresión de que vivimos una especie de duelo colectivo, y puede que sea cierto, pero eso no hace menos dolorosa cada muerte individual, ni menos individual cada experiencia de duelo. A quien ha perdido a un ser querido este último año no tengo para ofrecerle ninguna interpretación de su propio dolor, y quería dejarlo claro. Solo puedo compartir cómo me gustaría creer que, dado el caso, trataré de procesar el mío. 7. Lo que me daba miedo cuando pequeño era la falta de sentido. No lo sabía entonces, pero entre los 8 y los 10 años se me estaba terminando la infancia, y hasta allí iba a llegar mi convicción plena en el relato cristiano de la vida después de la muerte. En ese hueco entre el fin de la infancia y el comienzo de la adolescencia, entendía la muerte como un hecho vacío de cualquier relato, y por lo tanto absurdo. ¿Por qué tenemos conciencia de nuestra muerte si no podemos hacer nada para evitarla? Supongo que hay personas que encaran sin miedo esa pregunta. Yo no pude y no puedo. No tengo el coraje para explorar el pozo vacío de nuestra existencia sin sentido. Y no me hace falta porque ya no creo que el pozo esté vacío. Y si de algo está lleno es precisamente de sentido. No voy a hablar de la fe porque, a fin de cuentas, la mía no tiene fuerzas suficientes para sostenerse sola. Y sin embargo, no la he abandonado del todo. O ella no me ha abandonado del todo. A pesar de las dudas, permanece en mí a nivel simbólico. En torno al dolor, por ejemplo, la fe no nos ofrece una cura contra el dolor, sino una interpretación que le dé sentido. Es cierto que los creyentes en Dios, en el Dios cristiano al menos, asumen que hay una vida después de esta, y que si uno ha sido una buena persona, tendrá como recompensa el cielo, que es un lugar mejor que la tierra y no tiene fin. Los cristianos asumen,
la existencia del cielo y creen realmente en él, pero eso no significa que se alegren ante la muerte. La tradición cristiana dice que sí, que deberíamos alegrarnos, y tiene sentido. ¿Por qué nos ponemos tristes cuando muere alguien que amamos si lo que le espera es algo mejor? Cuando niño estuve en el coro de una parroquia y canté en cientos de misas de difuntos. Nunca había nadie alegrarse de verdad por la muerte de un familiar o un amigo. Pero sería un error pensar que lloraban porque no tenían fe. Lloraban a pesar de su fe, pero su dolor estaba reinterpretado por la esperanza. Conforme fui creciendo, a mi fe original se le agregaron parches de otros relatos. Hay algunos como el relato del éxito profesional o el de la vocación que me hicieron más daño que bien, pero hay otros como los que ofrecen las ficciones que me han ayudado a comprender o reconstruir mi propia vida. (8) Hay un momento en el que la fe y la ficción se confunden. En Juego de Tronos dice Ser Davos Seaworth, un ex contrabandista analfabeto ascendido a consejero del rey: creo que los dioses fueron inventados por los padres para hacer dormir a los niños. Inicialmente es así, aunque yo agregaría que no se trata solamente de los dioses. Los monstruos, los fantasmas y las brujas, que parecen creados más para desvelar a los niños que para acurrucarlos, también están allí para darles esperanza, aunque sea de un modo perverso. Si un niño teme a la nada después de la muerte, esos cuentos horribles, aunque hablen de hechizos y zombies, le están diciendo: no tengas miedo, algo existe después de esto. No será bonito, pero vamos, peor es nada, ¿no? Y sí, literalmente, peor es nada. 9. Luego de la infancia, cuando, aunque sea de forma evasiva, hemos aceptado la muerte, la fe y la ficción nos sirven para alentar nuestra vida. Dice el filósofo George Santayana: la religión y la poesía son idénticas en esencia y solo difieren en el modo en que se relacionan con los asuntos prácticos. Se llama religión a la poesía cuando interviene en la vida, y la religión, cuando simplemente sobreviene a la vida, no puede ser sino poesía. Esto es lo mismo que le dice Ali a Rue en Euphoria, la serie de HBO. Rue, una adolescente adicta a las drogas, está hablando en una cafetería con Ali, su padrino de rehabilitación. Ali es un musulmán converso, pero cuando hablan de la fe, él no intenta convencer a Rue sobre la existencia de Dios. Y sin embargo le insiste en que debe creer en algo superior, que esté por encima de ella y la aliente. Y a eso Ali lo llama poesía. No religión, no mandamientos, no liturgia. Poesía. Tienes que creer en la poesía, le dice a Rue, porque todos te van a fallar, incluida tú misma. Y al fondo del fondo del fondo, cuando todo haya fallado, todavía estará la poesía, en el mismo lugar donde otros tienen la fe. Y en el nivel simbólico, tanto la fe como la poesía, y por extensión las ficciones, permiten reinterpretar la realidad y darle sentido. Tomemos otro ejemplo reciente, esta vez de WandaVision, y sin spoilers. Wanda está destruida porque han asesinado a su hermano gemelo y no puede sobrellevar la depresión. Le cuenta a Vision, a quien el equipo le ha encargado acompañarla, que siente como una ola que la arrastra cada vez que intenta levantarse y que ya está cansada. Vision, una especie de conciencia hecha cuerpo, sin pasado, le dice que no se va a ahogar y le explica: no puede ser todo tristeza. Yo siempre he estado solo, así que nunca he sentido dolor. Es todo cuanto conozco. Nunca he vivido una pérdida. Nunca he tenido un ser querido al que perder. Pero, ¿qué es el dolor sino amor que persevera? La experiencia de Vision funciona como un contraejemplo. Él no conoce el dolor de la pérdida porque tampoco conoce el amor que lo genera. Y su pregunta no resuelve el dolor de Wanda, pero lo reinterpreta. Algo cambia si entendemos que el dolor no nace del dolor mismo, sino del amor. Lo que nos duele es precisamente eso, que aunque ya no está la persona que amamos, el amor que sentimos por ella sigue allí, persevera. (10) Aunque las ficciones nos dan consuelo y nos ayudan a dotar de sentido nuestra vida, también están allí para exponernos, al menos en un nivel virtual, a situaciones y emociones sombrías. No siempre cuando las historias hablan del dolor o del vacío de la existencia o de las atrocidades que los humanos somos capaces de hacernos a nosotros mismos, lo hacen para animarnos o consolarnos.
Muchas veces el efecto que tienen sobre nosotros es más bien desalentador. Hay libros o películas a los que es mejor acercarnos cuando estamos de buenas y nos sentimos fuertes, porque de lo contrario podrían derrumbarnos un poco. Eso no significa que debamos evitar estas ficciones, al contrario, pero sí es importante que sepamos a qué nos estamos enfrentando. En Contra la lectura, dice la escritora Mikita Brodman: la tragedia no debería ser divertida ni tampoco ningún libro sobre el Holocausto. Nietzsche y Schopenhauer no son exactamente lecturas divertidas, al igual que tampoco lo son muchos de los grandes novelistas rusos. Pero estos libros y otros parecidos nos pueden motivar a pensar en algunas de las cuestiones más importantes y profundas: el mal, la conciencia, la crueldad, las cuales, aunque en muchos sentidos puedan resultar gratificantes, deberían conducir a la clase de iluminación que alecciona e incluso deprime, más que a proporcionar placer. La lectura de esos libros nos ayuda a entender el papel que esas cuestiones desempeñan en la existencia humana, y esa comprensión puede, con el tiempo, conducir a alguna clase de satisfacción. Pero estos libros no proporcionan una gratificación inmediata, ni una satisfacción de las que podamos alardear en un eslogan, chapita o pegatina. Lo más probable es que nos provoquen un sentimiento de desilusión, al menos en el corto plazo. En el recibidor de la casa, Mayra y yo tenemos un cuadro con un pequeño texto del último libro de Harry Potter. Harry, que ha perdido la conciencia, se encuentra con Dumbledore, el mítico director de Hogwarts. En algún momento Harry se da cuenta de que la conversación es imposible. Dumbledore está muerto, y el mismo Harry debería estar en el campo de batalla y no en la estación de tren donde está ahora. Entonces le pregunta a Dumbledore: ¿esto es real o está pasando solo en mi cabeza? Y Dumbledore le responde con la frase que tenemos en casa: claro que está pasando dentro de tu cabeza, Harry, pero ¿por qué iba a significar eso que no es real? Gracias por sus voces a Orlando Sosa en el fragmento de James Baldwin, a Maffer Flores Montúfar en el de Vargas Llosa y a Rocío Limo en el de Mikita Brodman. La música del cierre es de Gianfranco Sandoval. Puedes seguir este podcast en Twitter y Facebook como @margenpodcast y puedes escucharlo en Spotify, eBooks y YouTube. Nos encontramos en la siguiente nota al margen. Soy Miguel Flores Montúfar. Gracias por estar del otro lado.